Y bien, estamos ya en Enfoque de los Sábados, reforma electoral por una legislación de consenso y permanente. Martín Tanaka, profesor universitario, politólogo, que ha participado en un informe elaborado por Transparencia sobre diversas propuestas, 32, como ya se ha conocido, de reforma electoral. Fernando Atuesta Soldevilla, politólogo, ex jefe de la OMPE, y Gonzalo Segarra, que además de editor general de Semana Económica, ha participado en el informe sobre reforma electoral de Transparencia. Bienvenidos, señores, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Gracias. Todo parece indicar que hay un convencimiento nacional y también de los grupos, partidos políticos e instituciones de abordar cuanto antes una reforma electoral y que esto nos permita en los futuros procesos electorales, uno de los cuales son inmediatos, el proceso electoral para municipios, por ejemplo, que puedan efectivamente crearnos menos dificultades y reflejar mejor la posibilidad de tener algo organizado, armado, con fortaleza de los partidos políticos y sin esa sensación de que aquí opera a veces más la casualidad que un trabajo verdaderamente convencido y racional, ¿no es cierto? A ver, Fernando Atuesta, cuéntanos un poco cómo es la perspectiva que tú tienes al respecto, además porque los tres invitados han estado largo tiempo, pero creo que tú llevas más tiempo en el tema. Sí, un poquito más tiempo, sí. A ver, yo creo que este es un buen momento en el sentido que se abre un periodo de legislatura de 5 años y por lo tanto creo que la distancia de la siguiente elección general lleva a que los parlamentarios no midan su interés, que es legítimo por lo demás, de manera tan corta. Pero además creo que esta posibilidad se abre en la medida en que no existen proyectos de partidos. Vale decir, Fuerza Popular no tiene el suyo, el Frente Amplio, PPK, sino que existen en realidad intereses, incluso iniciativas hasta personales. Ya hemos visto el caso Javier Velázquez. Y por otro lado, tenemos la necesidad efectivamente que, por esta misma distancia, desarrollar esfuerzos para hacer una reforma integral. Hemos padecido de las reformas parciales, de las iniciativas que parecen ser interesantes, pero que no logran no solamente resolver el problema, sino se crean problemas incluso involuntarios por apuro, por desconocimiento. Y yo creo que por ahí yo veo dos esfuerzos importantes en esa línea, es decir, mostrar intentos de reforma, de propuesta de manera integral. Uno, bueno, ya que está acá, Martín efectivamente ha sido parte del grupo que elabora la propuesta de transparencia, hace un esfuerzo de transparencia que además no es de la noche a la mañana, sino es algo pensado y varios de cuyos puntos personalmente coincido, algunos son debatibles, y otro de los organismos electorales. Es un esfuerzo de los códigos electorales, personalmente dirigí uno el año 2004, que no llegó, por supuesto, a buen puerto, ni siquiera se debatió en la Comisión de Constitución en su momento. El propuesto por el Jurado Nacional de Elecciones en el año 2011, un código electoral y procesal electoral, pero creo que allí está, digamos, los esfuerzos mayores colectivos, trabajados con personas que han discutido esto de manera más amplia y conocedores. No existe persona, grupo, partido que hoy, en un corto tiempo, puede desarrollar un conjunto de medidas que además tengan relaciones entre sí. Nuevamente, lo que ha pasado hasta ahora son estas buenas intenciones, iniciativas personales, particulares, que han tenido el aval de los partidos y que al final han salido dando resultados como la modificatoria de la ley de partidos del 17 de enero, con consecuencias nefastas. Ya no solamente problemas en general, consecuencias nefastas. Consecuencia, creo yo, que se abre una oportunidad y yo creo que hay que aprovecharla, ¿no? Y finalmente hay dos niveles. Dado este panorama, uno tiende a pensar, vayamos por partes, ¿no? No va a poder hacer una reforma integral tan de inmediato. Es que ese es... No, yo sí o creo eso que, no se puede. Yo personalmente creo que sí se debe hacer, por lo menos hacer el esfuerzo de hacerlo. Porque justamente, Raúl, eso es lo que normalmente se ha dicho.
Que vamos por partes. Vamos por partes porque esto es lo prioritario y entonces dejar de lado lo otro, que en algún momento será, nunca se ha hecho. Y creo que en esa línea debemos de cambiar los ritmos, las prioridades y debemos encaminarnos. Hay un grupo ya de trabajo, por lo menos hay una voluntad política. Habría que ver que esto resulte como, repito, una reforma integral en donde no solamente deben participar, obviamente, los congresistas, sino también sociedad civil, que creo que puede dar buenos aportes, como es el caso de transparencia. Muy bien. Martín Tanaka, bienvenido también. Buenos días. Una de las cosas que efectivamente cuando, digamos, el común de la gente dice, bueno, vamos a hablar de las reformas electorales, entonces piensa que la forma es para tener más garantías de que el que salga elegido pues no tenga tanto sobresalto y pueda mantener por un tiempo el poder, etcétera. Pero lo que mucha gente dice en realidad es, partimos casi de cero, es decir, no estamos hablando de partidos. Ya los partidos están en vías de extinción, o por lo menos con una debilidad muy grande, y están confusos, no se sabe pues efectivamente ni siquiera, como no existen ya las distinciones ideológicas tan marcadas, por otro lado, pues yo era comunista, tú eres socialista, yo soy socialdemócrata, todo eso menos se ha desvanecido. Arrancar una reforma de esta índole nos lleva a esa primera pregunta: ¿qué posibilidades hay en realidad de darle fuerza a los partidos y de vincularlos a estos con el otro proceso que es el gremialismo y los partidos, por así decirlo, locales, el partidarismo local, ¿no es cierto?, que es el que ha contribuido finalmente a que los partidos no tengan, pues, digamos, una dimensión nacional fortalecida. Sí. A ver, yo creo que efectivamente estamos viviendo, y el último proceso electoral lo ha demostrado claramente, demasiado desorden, ¿no? Yo creo que eso es bastante claro para todos los ciudadanos, para todos los actores políticos, ¿no? La última campaña electoral ha sido muy incierta, muy azarosa, muy desordenada. Y en parte por las reglas electorales, en parte por la manera en que funciona el sistema político, ¿no? Entonces, yo sí creo que, digamos, concuerdo con Fernando, este es un buen momento para intentar poner un poco de orden, sentar ciertas bases que más adelante nos permitan tener un escenario político un poquito más ordenado y previsible, ¿no? Yo sí creo que no sería iluso aspirar a tener grandes partidos de masas ideológicos. Eso no va a pasar seguramente en el Perú. Está pasando en muchas partes. En otras partes ya se está de vuelta, digámoslo así, de ese camino, pero sí un poco más de orden, un poquito más de previsibilidad. Y creo que las fuerzas principales en el Parlamento podrían entenderlo de esa forma. El presidente de la República ha dicho que quiere que este quinquenio sea también marcado por la construcción institucional, ¿no es cierto? Varios de sus voceros se han expresado en esa dirección. Creo que los fujimoristas tienen una magnífica oportunidad para mostrar que digamos que esa herencia con la que arrastran de destrucción, de debilitamiento institucional, puede revertirse en esta legislatura, donde ellos tienen una mayoría. Creo que existen aportes que han hecho diferentes instituciones que podrían ser tomados en cuenta. Entonces sí, creo que hay posibilidades de hacer cosas, ¿no? También me preocupa el mecanismo con el cual se van a trabajar, porque hay un grupo de trabajo en el Congreso, está la Comisión de Constitución, hay varias comisiones que intervienen, hay diferentes actores que empiezan a lanzar diferentes propuestas. Entonces, lo que hizo fracasar el intento de reforma anterior del Congreso saliente es esto: tomar medidas incoherentes, aisladas, y en alguna instancia institucional se tiene que centralizar todas las propuestas y salir con un paquete más coherente. Bueno, o habrá propuestas como punto de partida, en el caso, por ejemplo, de transparencia. Así es. Es un documento básico sobre el cual se puede trabajar, siempre y cuando convengan en ello los partidos. Así es. Y nosotros en la propuesta... ¿Cuánto de entusiasmo tienen estos partidos en este momento? Bueno, no tenemos una visualización muy clara. Los directivos de transparencia han tenido varias reuniones con los jefes de bancada, con el presidente, con la presidenta del Congreso. En general, diría yo que la recepción ha sido muy buena, se ha demostrado mucho interés, se ha recogido con interés las propuestas,
Pero claro, la cosa es cómo es que esto se va a aterrizar. En la propuesta que hemos hecho incluso está aterrizado a nivel de proyecto de ley. No es solamente la enunciación de una idea, ¿no? Sino que se ha aterrizado a la norma específica que quisiéramos que se apruebe, ¿no? Entonces hemos hecho el esfuerzo de facilitar las cosas. Y entonces ojalá que desde las autoridades del Congreso y de las principales comisiones por donde tiene que pasar esto, pues se logre una fórmula que permita evitar caer en lo que caímos a finales del Congreso anterior, ¿no? Que sea un caos. Bueno, 9:32, hacemos una pausa y luego escuchamos también a Gonzalo Segarra. Gonzalo Segarra, a ver cuál es tu opinión sobre esta primera perspectiva que se está abriendo, digamos, y que tiene efectivamente pues varias dificultades. Primero, no llegamos a saber exactamente qué piensan y sienten los políticos, eso es una fuerte revelación que necesitamos. En segundo lugar, es verdad que Transparencia y una serie de instituciones están reflejando lo que la gente quiere, pero sería mucho más interesante saber que también la gente directamente se pueda pronunciar. Yo no sé cómo, pero en fin, haya un referéndum o consensos, ¿no? Y en tercer lugar, el tiempo que tomará todo esto. Bueno, es una reforma estructural, entonces tendrá que tomar el tiempo para construir los consensos y para seguir los procedimientos legales para aprobar las normas. Desde luego, tanto Martín como Fernando pues tienen una trayectoria larguísima en esta materia y estudiando académicamente el tema. Y yo por mi parte modestamente he escrito mucho en columnas de opinión sobre el tema en los últimos años, y una de las cosas que yo siempre escribía es: el problema de esta reforma es que quienes la pueden hacer, que son los congresistas, son quienes viven de alguna manera, las personas cuyo poder emana de este sistema que todos hoy consideramos pues fallido, ¿no? Entonces había una dificultad de incentivos perversos para que se pueda llevar a cabo la reforma. Yo creo que eso hasta cierto punto ha cambiado, porque como tú mencionabas al comienzo, nunca yo recuerdo que haya habido tanto consenso acerca de la necesidad de cambiar las reglas de juego y mejorarlas. El riesgo de eso es que cada uno jala para su lado, y entonces, como han mencionado tanto Martín como Fernando, ahí el problema es que se genere un híbrido monstruoso donde no haya coherencia, y que es un poco lo que pasó con la ultimísima mini reforma que hizo el anterior Congreso, donde se le pedía que hubiera más el rendimiento de cuentas y bajó a menos, ¿no? Y cosas así. Entonces, un poco el tema hoy es, ahora que ya se generó como una conciencia colectiva de que esto es necesario a nivel de los líderes de opinión, y que yo también creo que va a venir acompañado de por lo menos parte de la opinión pública. Por ejemplo, Transparencia muy proactivamente va a recabar firmas, tengo entendido. Entonces, ahí el reto, decía, es que esto se haga de una manera ordenada, racional, ¿no? Donde, como es natural, habrá que, cada uno tendrá pues que ceder en el sentido de hay cosas que, por poner Transparencia, que desgraciadamente yo también formé parte de ese grupo, no se van a aprobar digamos, como parte del toma y daca o la negociación política, pero por lo menos que haya un paquete integral y racional en su complementariedad de... ¿Cuáles serían 4 o 5 de los puntos medulares en ese paquete? Es decir, sobre los cuales en realidad pudiéramos pensar con optimismo que se desarrolla un proceso de reconvención. ¿Lo que debería ser o lo que yo creo que va a pasar? Porque es distinto. Las dos cosas. Bueno, yo creo que uno de los temas que se cae maduro es las elecciones internas en los partidos, ¿no? Supervisadas por la OMPE, que algunos le llaman democracia interna. No sé si hacer elecciones llega a ser democracia interna, ¿no? Pero por lo menos sí, digamos, que hayan... Eso tiene un impacto sobre quiénes terminan candidateando y quiénes terminan ganando, porque hoy día
el mecanismo perverso es que viene gente con plata y en el fondo termina comprando un buen lugar, y esto está desde luego vinculado con el voto preferencial. Entonces, si nosotros tuviéramos gente que compitiera al interior de un partido por medio de liderazgo, de participación, de protagonismo político en el mejor sentido de la palabra, tendríamos precandidatos y candidatos, por ejemplo, al Congreso, pero también a la presidencia de la República, ¿no? Con mucho mayor legitimidad, por lo menos dentro de la organización de la que provienen, y no esta cosa de, bueno, iluminados que un día dicen yo quiero ser presidente, a ver cuál es mi bien de alquiler, cuál me ofrece más o cuál me ofrece. Entonces creo que ese tema que es cómo llegar a ser, el proceso de la candidatura es fundamental, y como digo, está totalmente vinculado al tema del voto preferencial, ¿no? O sea, lo ideal sería que quienes tengan el número 1, número 2 de la lista son los que internamente han conseguido mayor cantidad de adhesiones, ¿no? Yo creo que en eso hay cierto consenso fuera de los partidos, no tanto dentro de los partidos, porque además, desgraciadamente, y ahí aparece otro vínculo con otro tema, que es el del financiamiento. Desgraciadamente, esta es una de las formas que ellos tienen de financiarse, ¿no? Ahora ya vamos a tener, gracias a Dios, el financiamiento público para los partidos, pero todavía es muy modesto, ¿no? Entonces, eso no les va a dar todavía la viabilidad que requieren. Ahora, yo sí creo que lo del financiamiento público es peligroso si es que se ve solo como que el Estado le está dando plata a los partidos a cambio de nada, ¿no? Los partidos tienen que hacer un esfuerzo de institucionalizarse y legitimizarse para que Nosotros en la mañana hemos entrevistado justamente a un especialista, un panameño que nos contaba la reforma que se ha hecho en Panamá y daba por sentado que sí, que el financiamiento tenía que ser del Estado, pero efectivamente con una serie de prerequisitos que no son burocráticos, sino básicamente democráticos, es decir, que demuestren que están realmente en esa idea, en esa alianza. Fernando, yo te quería preguntar otra cosa que es importante, es decir, ¿cuán posible es poder ir eliminando esta división de partidos regionales y partidos nacionales? ¿Cómo reconstituir una relación en donde tengamos partidos pues que tengan su representación regional también, sin duda, pero es un modelo para armar, como diría Cortázar? Ciertamente. Creo que, ¿cómo nos acercamos a esto que hemos hablado de reforma? Hemos conversado dos niveles, que es la reforma constitucional y otra que no incorpora la reforma constitucional. Si, por ejemplo, nosotros partimos del hecho que es necesario reformar el Parlamento, la Constitución dice que es unicameral y que son 130. Entonces, podemos hacer reforma con eso, sin moverlo, o sin eso. Por ejemplo, en ese solo punto, yo estoy con la idea de que esto es necesario reformarlo. Pero puede existir, pero es más complicado. La reforma constitucional, lo sabemos, requiere un consenso mayor. Digamos, ahí hay dos niveles. Lo segundo es las normas como están, no solamente son en un número alto. Tenemos ley orgánica de elecciones, ley de organizaciones políticas, ley de elecciones municipales, ley de elecciones regionales, ley de participación y control ciudadano, ley de elecciones del Parlamento andino, más resoluciones, reglamentos que hacen una frondosa normatividad incoherente, hechos en distintos momentos, con distintos objetivos. Entonces, ¿qué es un diagnóstico del conjunto de estas normas? Hay en algunos campos harta regulación y en otros casi no se dice nada. Yo soy, a estas alturas del partido, he cambiado como todos además a lo largo de este tiempo, creo que es necesario desregularizar algunas cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de los aspectos que es ingreso y salida, puerto de ingreso y puerto de salida de los partidos, vale decir la inscripción y la cancelación. ¿Qué hemos privilegiado? El papel, el documento, el expediente, el sello, la firma. Por ejemplo, firmas. Uno puede creer que en nuestro país 25 partidos inscritos legalmente han cumplido con entregar las firmas suficientes. Bueno, yo puedo decir, y ahí sí con conocimiento de parte, que tú no puedes verificar y
señalar que una firma es verdadera si tú no haces un examen especializado para que una firma tú sepas que es verdadera. Lo que se hace es que se parezcan las firmas. Tú validas, por eso le llaman firma válida, no verdadera. Entonces lo que ocurre, acá hay un mercado negro, ¿no?, donde ya no te está demostrando absolutamente nada. No es que el partido tiene una cantidad muy grande de ciudadanos que lo respalda para su inscripción. Entonces, pero ahora se ha subido, entonces la idea es, no pueden entregar, hay que ser partidos potentes, le vamos a subir el porcentaje. ¿Sabes cuánto se pide ahora? 750.000. No existe país que tenga este tipo de regulación. Y va a haber partidos que van a entregar, no 750.000, 1.200.000, 3 millones. En el año 2000, el número de firmas entregadas para su verificación fue mayor que el padrón electoral. Mayor que el padrón electoral. Yo personalmente estaba en 3 partidos, nunca firmé en ninguno, nunca he firmado en mi vida. No sé si ustedes, pero yo nunca he firmado, y de repente aparecen. Igual los comités, se piden 66 comités, con 50 militantes en cada uno. Los partidos se entregan, ¿hay comités? No salió que una conductora de televisión aparecía como militante de uno de los partidos. Bueno, siempre he dicho ese de paso, vean ustedes por favor en el Jurado Nacional de Elecciones, ponga su nombre, de repente es militante de un partido. Lo que quiero decir es que así como eso también hay democracia interna. Se dice debe haber democracia interna. Acá está el expediente que en tal circunscripción hicimos la democracia interna y elegimos a fulano de tal. Nunca se hizo nada. Entonces, yo creo que hay que salir de esa lógica, la lógica en donde lo que me importa, y la ley lo señala que eso es lo que importa, entonces el documento del expediente. Y ahí quiero tomar, para terminar en lo tuyo, lo que ha señalado Gonzalo. Es necesario imaginar reformas que vayan a la realidad, es decir, que la realidad demuestre. Yo no quiero documentos, yo quiero realidad. Y entonces, que se eviten lo que es clásico pues en el Perú, que son los formalismos vacuos. Claro, vacíos. estos son los formalismos. Ahora, esta es la propuesta. Elecciones internas, quizá hay un término que yo quisiera discutir, no es supervisada por la OMP, sino hecha por la OMP, que es distinto, porque supervisar lo hacen los otros y yo solamente miro, te ayudo un poco. Hecha por la OMP. ¿Quién resuelve los conflictos? El jurado. ¿Quién entrega el padrón? El RENIEC. En el Perú no existe un partido que tenga un padrón depurado. Sin padrón no hay elecciones. Un solo día, simultáneas. Y para mí, ¿sabes cuál sería el tema de la inscripción de partidos? En otros